Urgente porque Estados Unidos envía un ultimátum a Maduro y a su aliado Gustavo Petro. Los días están contados. Van a caer este par de dictadores, porque hay que considerarlo así. Gustavo Petro, quien fue incluido en la lista Clinton, y Maduro ya con un portaaviones ahí cerquitica. Mucha atención a esta gran noticia. En medio del mayor despliegue militar del siglo de Estados Unidos en el Caribe, el presidente Trump dijo que no descarta enviar tropas a Venezuela. Al mismo tiempo, ante la pregunta de periodistas, se mostró dispuesto a sostener una conversación con Nicolás Maduro. Esto después de que el Departamento de Estado entregara hoy nueva información sobre la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. En respuesta a NTN 24, un alto funcionario explicó las razones detrás de esta decisión. Vamos a Washington con nuestro corresponsal Roberto Macedonio. Roberto, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. El presidente Trump no cierra la puerta a hablar con Nicolás Maduro. Como ya dijo anoche, hoy también ha reiterado en el despacho Oval ante las preguntas de periodistas que está dispuesto a hablar con Maduro, al igual que habla, dice Trump, con todo el mundo. Y es que el jefe del Cartel de los Soles, la cabeza del régimen venezolano, estaría intentando dialogar con la Casa Blanca en un momento clave en el que Washington lleva su presión al máximo en el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela. Donald Trump también se ha referido a la presencia de miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos. Junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha explicado algunos de los delitos que cometen en suelo estadounidense. Por cierto, Trump también ha insistido en que ama a Venezuela, ama a los venezolanos, dice, pero no a la gente que está en el poder. No, no lo descarto, no lo descarto. Simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela. Ellos llevaron cientos de miles de personas a nuestro país, los sacaron de prisiones. Nadie sabe eso mejor que nuestra joven mujer aquí, que ha hecho un trabajo increíble con Tom Homan y con toda su gente. Es increíble. Sabe, tenemos una frontera cerrada en este momento, nadie entra, pero tenemos millones de personas. Hace un año teníamos millones de personas que llegaban a nuestra frontera. Muchos de ellos venían de Venezuela, incluyendo gente del Tren de Aragua, de la banda del Tren de Aragua, y es la peor, son lo peor, son peores que MS-13, ellos son asesinos, matan gente, los masacran, los cortan en pedazos, justamente en las comunidades donde crecieron, gente horrible. Tenemos mucha gente así, muchos de ellos pronto estarán fuera, pero no me encanta la gente que está mandando en Venezuela. Me gusta Venezuela, me gusta la gente de Venezuela, pero lo que le han hecho a este país, y lo que quiero decir es que Biden y los demócratas, lo que le han hecho a este país no puede ser nunca olvidado. ¿Sugiere usted que Maduro puede hablar? ¿Hablaría con él directamente? Sí, probablemente hablaría con él. Si hablo con todos. Estas declaraciones del presidente de Estados Unidos se producen un día después de que el Departamento de Estado anunciara que designará el Cartel de los Soles que encabeza Maduro como organización terrorista extranjera. La decisión de Marco Rubio se adoptará el 24 de noviembre. Pues bien, NTN 24 pudo saber más detalles sobre esa designación. En respuesta a este canal, el Departamento de Estado insiste en que Nicolás Maduro es la cabeza del Cartel de los Soles, el jefe de esa organización criminal, donde también hay otros altos cargos del régimen venezolano. Dicen, en respuesta a este informativo, que tanto el ejército como la inteligencia, como el poder legislativo y judicial del régimen de Venezuela están al servicio del Cartel de los Soles y que Maduro es el responsable de la violencia terrorista en la región. En primicia, NTN 24 obtuvo más información sobre la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista FTO que el Departamento de Estado llevará a cabo el 24 de noviembre. En respuesta a este canal, un alto funcionario aseguró que Nicolás Maduro es el jefe de esta organización criminal que ha corrompido parte del ejército, el poder legislativo y el poder judicial. El Departamento de Estado designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera a partir del 24 de noviembre. Situado en Venezuela, el Cartel de los Soles está dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos venezolanos del régimen ilegítimo que corrompieron las instituciones gubernamentales de Venezuela, incluidas partes del ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial. En esta misma respuesta a este informativo, el Departamento de Estado advierte que cualquier colaborador del Cartel de los Soles se enfrentará a cargos penales ante la justicia.
Como líder del Cartel de los Soles, Maduro es responsable de la violencia terrorista llevada a cabo por otras organizaciones terroristas, entre ellas el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. Las personas y entidades que proporcionen apoyo material o recursos al Cartel de los Soles podrían enfrentarse a cargos penales y a la inasibilidad o expulsión de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro ya nombró el Cártel de los Soles como organización terrorista SDGT en julio de este año. Veamos las diferencias con la nueva designación. Aquella, conocida como SDGT, se dirige a los grupos que financian el terrorismo, establece la política de sanciones económicas del país, se aplica a individuos y organizaciones y congela todos los activos. La designación como organización terrorista FTO, que el Departamento de Estado hará el 24 de noviembre, está sin embargo dirigida a los grupos que realizan esas actividades terroristas y establece la política exterior y de seguridad. Se aplica a organizaciones que representan una amenaza. Entre los grupos que figuran en la lista, Hezbollah, Al-Qaeda e ISIS. Cuando el Tesoro tiene, con su designación solamente implica las transacciones financieras, pero con el Departamento de Estado tiene más herramientas que el gobierno puede usar para combatir este grupo afuera de solamente los mecanismos financieros. Mucha atención a estas grandes revelaciones, el cerco total de Trump al Cartel de los Soles y la entrada inevitable de Gustavo Petro en el radar de Estados Unidos. La nueva ofensiva de la Casa Blanca contra el Cartel de los Soles, una estructura híbrida que hace presencia en el norte, describe como una narcoterrorista, fue vinculada directamente al régimen de Nicolás Maduro. No solo está diseñada para arrinconar a Caracas también, tras los movimientos militares, la designación de legales y los ataques quirúrgicos en el Caribe, hay un objetivo estratégico mucho más amplio: reconfigurar por completo el mapa de influencia política en el norte y Suramérica, cortando cualquier corredor de apoyo legítimo o silencioso cómplice en el contorno y en el entorno del régimen venezolano. En este ajedrez, Gustavo Petro aparece como una figura incómoda para la Casa Blanca, no solo porque esté directamente vinculado a Nicolás Maduro, pero también se dice sobre este cartel: no hay pruebas de ello, pero están investigando. Porque Gustavo Petro ha tenido una postura muy cercana a todos estos terroristas. Y diplomáticamente, parece ser que hay como unas alianzas ideológicas y sus decisiones en materia de seguridad regional podrían, en la lógica estadounidense, porque esto está favoreciendo indirectamente el ecosistema que sostiene Nicolás Maduro. Por eso Estados Unidos lo ve como un punto de preocupación y de que tienen que actuar inmediatamente antes que sea demasiado tarde. Mucha atención. Tiene implicaciones muy grandes para las Américas y por supuesto, una de las prioridades de los Estados Unidos es, bajo esta administración, parar este flujo de drogas que viene a los Estados Unidos. NTN 24 habló con uno de los mayores expertos en despliegues navales del mundo, Fernando Bacotti, quien fue consejero de seguridad de la ONU y actualmente es profesor del Instituto de Guerra Naval y capitán de navíos. Dice que con el despliegue del Gerald Ford, Estados Unidos está lanzando un mensaje clave a Venezuela, su régimen y sus aliados. La presencia del Gerald Ford en el Caribe es una gran señal, porque en realidad podría estar más lejos, pero operando de la misma manera. Lo que sucede es que con esto le ponen una presión a Venezuela y a todos sus amigos, a todos sus aliados, como nunca antes vieron. Con este movimiento están enviando señales estratégicas hacia Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán y los grupos del crimen organizado transnacional que operan en nuestra región, ¿verdad? Entonces, la llegada del Gerald Ford al Caribe, al área de operaciones navales, significa que Estados Unidos puso su plataforma naval
más poderosa en el hemisferio, en la región. Presión estratégica y cero tolerancia al crimen transnacional y a sus protectores estatales. El secretario de Estado, Marco Rubio, por su parte, publicó un mensaje asegurando que el régimen de Venezuela ha corrompido las instituciones de ese país y es el responsable del terrorismo en la región. La información desde Washington para NTN 24. Gracias, Roberto, por la información. Y los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz Balart aplaudieron el anuncio del secretario de Estado, Marco Rubio, de designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. El Cártel de los Soles no es solo una organización criminal, es una maquinaria terrorista dirigida y protegida por el régimen de Maduro. Aplaudo al secretario Marco Rubio y al Departamento de Estado por impulsar su designación como organización terrorista extranjera. Este es un paso necesario para poner fin al régimen criminal de Maduro, restaurar la libertad en Venezuela y fortalecer la seguridad en todo el hemisferio. Maduro es el cabecilla de una red narcoterrorista que fomenta la violencia y el narcotráfico y las amenazas contra los estadounidenses. Gracias Marco Rubio y al presidente Donald Trump por su liderazgo decisivo para proteger a nuestro país y responsabilizar a estos criminales. Acuérdense que al designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, nos permite atacarlos militarmente dentro del marco legal estadounidense. Luego que no digan que no se les avisó. Queda poco. En Venezuela, analistas coinciden en que el escenario político interno permanece sin cambios de fondo. Sin embargo, interpretan el reciente llamado al diálogo por parte de Nicolás Maduro como una señal de que podría estar dispuesto a abrir una vía de negociación que incluya discutir su eventual salida del poder. Analistas aseguran que los escenarios se mantienen y que si Nicolás Maduro pidió hablar es porque aceptó las condiciones de su salida. Y las condiciones, hasta donde entendemos, es que lo que se está negociando es la salida de Maduro. Si esto llega a estos términos sin necesidad de lanzar un bombazo o de generar una extracción o de una invasión, pues yo creo que todos salimos ganando. Sin embargo, analistas coinciden en que de llegar a un acuerdo no será cualquier acuerdo. Mi impresión es que la presión va a continuar, que esa presión se puede en un momento dado traducir en acciones concretas y que lo único que puede detener esa escalada del conflicto es que haya algún acuerdo a tiempo, que no es cualquier acuerdo. Otros analistas destacan que la decisión de forzar una salida la tiene el presidente Trump, más allá de las capacidades construidas a través de su círculo de confianza. Se entiende tanto el ultimátum que fija el 24 de noviembre como fecha para designar al Cártel de los Soles como una organización terrorista foránea, así como la disposición de escuchar a un Maduro que lleva meses clamando por sentarse en la mesa con la Casa Blanca, a través de empresarios, lobistas, la mediación de Qatar e inclusive Richard Grenell. En este momento, luego de que se hayan construido y trazado todas las capacidades posibles para encarar a Nicolás Maduro, entramos en un proceso distinto de toma de decisiones, donde Trump tiene la última palabra y nos lo hará saber en cuestión de semanas. Para la administración Trump es vital resolver lo antes posible la situación con el régimen de Maduro, y esto tiene que ver con su política interna. Hay que recordar que Estados Unidos tiene una elección de midterm el próximo año, a mediados del año que viene, y obviamente los elementos que definen el resultado de esa elección terminan sucediendo mucho antes que la elección. Entonces, al final del día, incluso esto genera costos políticos internamente. Defensores de derechos humanos señalan que en la medida en la que se mantenga la expectativa sobre lo que puede ocurrir en Venezuela, crece el número de presos políticos. Vamos a estar en un estado de conmoción por la vía de los hechos que han establecido las autoridades para mantener el control de la población. Además, analistas insisten en que sería ingenuo pensar que habrá una negociación sin resultados concretos. Ante una situación donde Estados Unidos no es capaz de imponer sus reglas dentro de su propio hemisferio, pues es mucho menos pensable que al final del día le pueda imponer reglas a otros. Se desconoce en qué condiciones y cuándo se pueda dar esa conversación entre Nicolás Maduro y la administración Trump. La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció al presidente Trump y al secretario de Estado Marco Rubio durante una mesa redonda organizada por el Instituto de Políticas América Primero sobre la transición democrática en Venezuela. La Nobel de Paz destacó el apoyo recibido por parte del gobierno de Estados Unidos y del Congreso y afirmó que la paz requiere libertad y la libertad requiere fuerza. Estoy muy agradecida con el presidente Trump por su acción decisiva, al secretario de Estado Marco Rubio y a todos los miembros de este gabinete y a los amigos en el Congreso que han apoyado tanto a
la libertad de los venezolanos y la verdad para que surja. Quiero decir al final que lo que estamos viendo es el triunfo del coraje. Al final, como hemos dicho, es la paz. La paz requiere libertad y la libertad requiere fuerza. Y por eso ganaremos y Venezuela será libre. Mucha atención, Venezuela será libre. Aquí hemos visto que el presidente de Estados Unidos ha lanzado un ultimátum a Maduro. Ya Maduro está, como se dice, acorralado, asustado, quiere negociar. Ahora sí quiere, como se dice, salir del poder. Quiere huir, quiere entregar todo, pero Maduro parece ser que está asesorado. Parece ser que sí va a entregar el poder, pero bajo condiciones. Está negociando para que le dejen quedar con los millones de dólares, que le perdonen la vida a él y a su familia y a todos sus aliados de ese régimen. Mejor dicho, son muchas personas que van a perdonar. Por eso que durante años y meses la Casa Blanca ha venido construyendo una ofensiva sin precedentes en el norte de Sudamérica. El blanco declarado sería el Cartel de los Soles, el entramado criminal y político que, según la inteligencia estadounidense, sostiene financieramente al régimen de Nicolás Maduro. Pero detrás de esta campaña militar y jurídica y diplomática se esconde un movimiento más amplio, una estrategia que apunta a redefinir el poder de toda la región. Y es en esa segunda capa donde aparece un nombre inesperado, incómodo y cada vez más citado en conversaciones internas del Departamento de Estado, Gustavo Petro. Por eso, aunque sus realidades no son comparables y sus gobiernos no son aliados formalmente, los dos son figuras y están empezando a ser analizados dentro de un mismo marco en el mapa político que rodea al régimen venezolano y a su estructura criminal. Un cerco que ya no es solo contra Maduro. La administración Trump había comenzado y advertido que desde semanas atrás la ofensiva no sería limitada a hundir en vacaciones, sancionar al ministro o perseguir fascistas. Esta vez, el objetivo de Estados Unidos no era simplemente castigar el tráfico de drogas, sino desmantelar por completo las condiciones que permiten la supervivencia del chavismo. Y estas condiciones incluyen factores económicos, militares, diplomáticos y fronterizos. En esta ecuación, Colombia ocupa un lugar definitivo y su presidente, queriéndolo o no, se vuelve una variable demasiado importante para ignorar. Petro entra en el radar no por lo que hace, sino por lo que representa. Los informes filtrados de asesores republicanos y analistas del Pentágono muestran una idea que se repite en varios documentos. Cualquier país que limite con bloque o debilite la presión sobre Caracas puede convertirse en un riesgo para la operación antiterrorista. Este concepto parece apuntar directamente hacia el gobierno Petro. Petro, aunque no es aliado, comparte con Caracas una narrativa política que incomoda a la Casa Blanca. Petro dice ahora que no es aliado, pero él ha ido más de 7 veces allá y se ha estrechado con Maduro, o sea que sí es aliado. Ahora quiere confundir a la opinión pública. Primero que todo, el rechazo a una intervención militar extranjera, la crítica a las sanciones económicas, la desconfianza histórica hacia los sistemas de inteligencia estadounidense y la insistencia en que hay un enfoque humanitario y soberano del conflicto venezolano. Ese es lo que se ponen ellos a decir para poder obviamente salirse de toda esta, como se dice, esta bololó. Estados Unidos está operando bajo la lógica de siempre. Si Petro coopera, el cerco se cerrará rápido. Si no coopera, Colombia se convierte en un obstáculo estratégico. Y en lo que la doctrina Trump, ningún obstáculo queda sin revisar. Ningún mandatario queda por fuera de supervisión cuando la seguridad nacional está en juego y ningún país de la frontera tiene el lujo de la ambigüedad. En esta hipótesis, por primera vez en décadas, Colombia y Venezuela aparecen en la misma carpeta de análisis
y sus presidentes, aunque muy distintos, se encuentran bajo una misma luz, la luz intensa, directa y sin matrices del radar estadounidense, donde en pocas palabras, si cae Maduro, cae Petro, y si cae Petro, cae Maduro. Ahí está, los analistas, el mundo entero está observando. Trump dice que si Maduro se quiere entregar por las buenas, tiene las puertas abiertas para hablar, pero van a hablar es la rendición, que entregue el poder, que se vaya, que si se quiere llevar los millones de dólares bien pueda, que si se quiere volar con su familia y sus seres más cercanos, que bien pueda, que le den asilo político donde quiera, y él así desaparece del mapa. Pero si no, Estados Unidos está dispuesto a soltar toda la furia militar. Por eso ya tiene ese portaaviones listo para el combate. Por eso los invito a todos ustedes a compartir este video, a suscribirse al canal y no olviden que hablaron con Manuel J. Vélez, defendiendo la libertad y la democracia.